La historia de un carpintero pobre que encontró a un niño hambriento y abandonado. Que la paz de nuestro Señor, quien siempre nos guía por el camino más justo, esté con todos ustedes que escuchan esta historia. A veces, las puertas que se cierran frente a nosotros no son un signo de fracaso, sino la silenciosa y profunda protección de Dios. Antes de comenzar nuestro relato, si se sienten conmovidos, compartir esta historia con un ser querido puede ser una pequeña forma de esparcir la gracia. Su suscripción y su me gusta nos permiten seguir compartiendo estas luces de esperanza. Que la bendición les acompañe siempre. Aquí comienza la historia de un hombre que se encontró con un milagro disfrazado de tropiezo. Salvador regresaba del mercado con el paso pesado y las manos vacías. Lo poco que había ganado esa semana apenas alcanzaba para lo más básico. Aún así, en su corazón silencioso, agradecía al menos tener un trozo de pan y un puñado de frijoles. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el camino de tonos dorados y rojizos. La soledad de Salvador era tan profunda como el silencio del atardecer. Pero de repente, un sonido rompió esa calma. Un llanto. El llanto de un bebé, casi imperceptible, pero cargado de una urgencia que le atravesó el alma. Salvador se detuvo. Miró a su alrededor. No era el susurro del viento ni el ladrido lejano de un cachorro. Este sonido provenía del borde del camino, donde la maleza crecía alta y enmarañada. Con el corazón palpitándole en el pecho, se acercó. Sus rodillas, cansadas por una vida de trabajo, protestaron con cada paso entre las ramas secas. Y entonces, vio algo que lo paralizó. Un bulto de mantas finas y polvorientas. Y dentro, un bebé tan pequeño que cabía entero entre sus delgados brazos. El niño tenía los ojos abiertos, grandes y húmedos, fijos en él, como si suplicara ayuda sin palabras. Salvador miró a su alrededor, buscando desesperadamente una señal, una presencia. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», gritó, pero solo el eco le devolvió su propia voz. No había nadie. Solo el llanto frágil del bebé, mezclado con el canto de los grillos que anunciaban la llegada de la noche. «Dios mío», murmuró, arrodillándose junto al niño. La manta estaba húmeda por el frío de la noche que se acercaba, y el pequeño cuerpo temblaba sin cesar. Le acarició la frente con sus dedos callosos y notó un calor anormal. Fiebre. ¿Quién podría hacerle algo así a una criatura tan inocente y desprotegida? El pueblo ya encendía sus primeras farolas a lo lejos. Era peligroso quedarse allí, pero era infinitamente más cruel dejar a ese niño solo, abandonado a su suerte. Salvador volvió a mirar los ojos del bebé. En ese instante, un silencio profundo los envolvió a ambos, como si un lazo invisible se hubiera tejido entre sus almas. No era una obligación, era una vocación, una responsabilidad que aún no comprendía, pero que ya había conmovido lo más profundo de su ser. «Solo por esta noche», dijo en voz baja, tomando con un cuidado infinito al bebé en brazos. «Te llevaré a casa. Mañana, ya veremos qué hacemos». El camino de regreso pareció más largo que nunca. El niño sollozaba suavemente, como agotado de tanto llorar. Salvador lo arropó con su propio chal, tratando de protegerlo del viento, aunque sabía que su casa era tan pobre como él. Una sola habitación de adobe con techo bajo, una cama vieja, una silla rota y una estufa de barro. No había leche ni cuna. Pero había un techo y, sin que él mismo lo supiera, había fe. Al entrar, encendió una lámpara de aceite y recostó al bebé sobre un paño limpio. Observó cómo los ojos del niño se cerraban lentamente, como si ese simple gesto de calidez ya le brindara un alivio inmenso. Salvador se sentó a su lado, con el rostro marcado por el tiempo y la lucha por la supervivencia.
Estaba atrapado en una situación que no había buscado y que no comprendía, pero que no podía ignorar. Si fuiste tú, Dios mío, quien te puso en mi camino, susurró con los labios secos, entonces te acepto, aunque no entienda nada. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. A lo lejos, un perro ladró. Y en lo más profundo del alma de Salvador, algo comenzó a agitarse. Una extraña certeza de que aquel momento no era el final de un día agotador, sino el comienzo de algo mucho, mucho mayor. A la mañana siguiente, apenas el sol había tocado los tejados de barro, las lenguas del pueblo comenzaron a murmurar. El chisme se extendió como la pólvora. Don Salvador apareció con un bebé en brazos. Dicen que lo encontró en el camino, cuchicheaba a una vecina a otra. ¿Qué va a hacer un pobre soltero cuidando a un bebé? Se va a meter en problemas, sentenciaban en la tienda del pueblo. Para Salvador, esas palabras pesaban más que un saco de cemento. Caminaba por las calles de tierra con el niño envuelto en su chal, intentando evitar las miradas. Pero era imposible. Cada mirada era una sentencia, cada susurro, una puñalada por la espalda. El mundo no veía un acto de compasión, sino un motivo de sospecha. En la plaza central, su madrina Lupita, una mujer respetada y de voz firme, lo enfrentó sin rodeos. Vas a tener problemas, ahijado. La gente ya no cree en la bondad, y menos viniendo de alguien que apenas tiene para comer. Salvador la miró con cansancio en los ojos. No podía dejarlo allí, madrina. Tenía fiebre. Estaba solo. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Lupita frunció el ceño, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta, negando con la cabeza. Aquel rechazo dolía más que el hambre. Regresó a casa abatido, aplastado por la crueldad de los juicios. Por un instante, consideró hacer lo que todos esperaban, volver al camino y dejar al bebé donde lo había encontrado. Quizás me estoy complicando la vida innecesariamente, murmuró. Pero entonces, el bebé abrió los ojos, como si hubiera escuchado su pensamiento. Salvador sostuvo su mirada inocente y sintió un nudo en la garganta. En esos ojos había una paz y una esperanza que le impidieron darle la espalda. No sé quién eres, le dijo con voz entrecortada, pero si fue Dios quien te puso en mi camino, que Él me dé fuerzas para seguir adelante. En ese preciso instante, algo en su interior se consolidó. La certeza de que aquel niño no estaba allí por casualidad, y de que esta prueba era solo la primera de muchas. Justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer, alguien llamó a su puerta. Era un joven bien vestido, montado en un caballo, que sostenía un sobre. Buenas tardes, señor Salvador. Vengo de la capital. Me han dicho que usted es el mejor carpintero de la región. Tenemos un gran encargo para usted. El hombre le extendió el sobre. Dentro había una propuesta para construir todos los muebles de una nueva hacienda, perteneciente a la poderosa familia de la Vega. Salvador leyó con atención y sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad ofrecida. Era más de lo que ganaría en un año entero. Con ese dinero, podría arreglar el techo, comprar comida, tal vez incluso ropa nueva. Por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza. ¿Necesita una respuesta ahora?, preguntó, intentando ocultar el temblor de su voz. Tenemos prisa, respondió el joven. Empezaríamos mañana temprano. La decisión es suya. Salvador miró hacia el rincón donde dormía el bebé. La oferta era la oportunidad de su vida. Tras un día de acusaciones y juicios, le pareció una respuesta divina, una señal de que había hecho lo correcto. Miró al joven y asintió. Acepto. Estaré listo mañana. El mensajero se alejó y Salvador cerró la puerta, apoyándose en ella con el sobre en sus manos temblorosas.
miró al bebé y sonrió. Ya verás, pequeñín. Las cosas van a mejorar. Quizá hasta pueda comprarte leche de verdad. Dios no se ha olvidado de nosotros. Por unos instantes, aquel viejo carpintero se permitió soñar. Pero mientras la oscuridad cubría el cielo, una duda sutil, como una sombra, se instaló en su corazón. Aquella propuesta había llegado demasiado fácil, demasiado rápido. ¿Era realmente un regalo del cielo o una prueba disfrazada de oportunidad? Aún no lo sabía, pero lo que esa noche parecía una bendición, escondía algo que ningún dinero del mundo podría reparar. La noche cayó pesadamente, y con ella, un llanto persistente que parecía partir el corazón de Salvador. El bebé, tendido junto a la estufa apagada, lloraba sin cesar. La fiebre no cedía. Salvador intentó todo: agua tibia, paños húmedos en la frente, palabras dulces susurradas al oído. Pero nada calmaba al pequeño. Las horas pasaban lentamente. La 1, las 2, las 3 de la madrugada. A Salvador le dolía el cuerpo y le ardían los ojos por el cansancio. El peso de la responsabilidad era inmenso. Pensó en el contrato, en la oportunidad que le esperaba al amanecer. Necesitaba descansar, pero ¿cómo, si ese pequeño ser temblaba en sus brazos como un pajarito herido? ¿Por qué esta noche, Dios mío? ¿Por qué precisamente ahora?, murmuró, mirando al techo oscuro. Finalmente, agotado, se sentó en su silla de trabajo, con el bebé acunado contra su pecho. Solo un instante, pensó. El llanto del niño se convirtió en un suave sollozo y, arrullado por el calor de ese pequeño cuerpo, Salvador se quedó dormido. No escuchó el reloj dar las 5 de la mañana. No oyó el canto de los gallos ni el despertar del pueblo. Solo se despertó, sobresaltado, pasadas las 7, cuando el sol ya iluminaba con fuerza el camino. Se levantó de un salto, buscando el reloj con la mirada. No, 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 susurró, sabiendo ya lo que había ocurrido. La hora había pasado. El trabajo se había perdido. La oportunidad de su vida se había esfumado. Un vacío inmenso lo invadió. Se quedó inmóvil, mirando la nada. Pero entonces, el bebé abrió los ojos y lo miró. En ese silencioso intercambio de miradas, Salvador sintió algo extraño. Como si esa demora no hubiera sido un error, sino un desvío necesario. Aún sin comprenderlo, empezó a darse cuenta de que no toda pérdida era lo que parecía. Con el corazón apesadumbrado, Salvador llegó a la casa de los de la Vega. Pero antes de poder subir los escalones, un hombre de traje lo detuvo. ¿Es usted Salvador, el carpintero?, preguntó secamente. Sí, señor. Tuve un imprevisto. Encontré a una niña abandonada y enferma, y necesitaba cuidarla. No tenía otra opción. El hombre lo miró con desdén. Lo siento, ya hemos contratado a otra persona. Nuestro tiempo es valioso. ¿Desperdició la mejor oportunidad de su vida por una niña que no es suya? Salvador no respondió. Simplemente bajó la mirada, sintiendo el peso del rechazo. De regreso a casa, la noticia ya se había extendido por el pueblo como un incendio. ¡Qué tonto! Perdió el mejor trabajo de su vida por un bebé que ni siquiera es suyo. Las risas y las burlas lo seguían por las calles. Aquello dolía más que cualquier herida física. Al llegar a casa, encontró al bebé durmiendo serenamente. Lo observó durante largos minutos. Ellos no lo entienden, pero tú sí, ¿verdad?, murmuró. Hay cosas que no se pueden explicar, solo se pueden sentir. Y en ese silencio, comprendió que en su corazón habitaba una paz que el dinero no podía comprar. Era la humildad de quien había soportado el desprecio por algo superior.
Sabía, en lo más profundo de su ser, que había hecho lo correcto, aunque el mundo entero lo llamara un fracaso. Al tercer día, una figura femenina, vestida completamente de luto, apareció en el umbral de su puerta. «Me llamo Carmen», dijo con voz entrecortada. «Vengo de la capital. Busco a mi hijo. Me lo arrebataron hace unos días». El corazón de Salvador dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. La mujer le mostró un trozo de tela con el nombre Mateo bordado. «Esta era su mantita», dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Pero había algo en ella que no cuadraba. Su historia parecía ensayada, su dolor, artificial. Una profunda inquietud se apoderó de Salvador. «El niño está enfermo», dijo él, dando un paso atrás. «No puedo entregárselo así como así. Necesito pensar». «Lo entiendo», respondió ella. «Volveré mañana». Esa noche, Salvador no durmió. A la mañana siguiente, Carmen regresó. Se sentó en el banco de madera y, con un largo suspiro, confesó: «Mentí ayer. No soy la madre de Mateo». Salvador la escuchó en silencio. «Trabajé durante 15 años para la familia de la Vega», continuó Carmen. Al oír el nombre, Salvador sintió una punzada en el pecho. La hija de la familia quedó embarazada de un jardinero. Para ocultar la vergüenza, sus padres planearon enviar al bebé a un orfanato lejano, para borrar todo rastro de su existencia. Su voz se quebró. El día que se lo iban a llevar, no pude soportarlo. Tomé al niño mientras todos dormían y huí. No sabía a dónde ir. Lo dejé en el camino, cerca de este pueblo, esperando que un alma buena lo encontrara. No tuve el valor de criarlo, pero la culpa me consumía. Regresé porque necesitaba saber si había sobrevivido». Miró a Salvador con los ojos llenos de lágrimas, esta vez reales. «Cuando los vi juntos, comprendí que Dios puso a este niño en el lugar correcto. Yo no quiero llevármelo. Solo necesitaba ver que está vivo y que alguien lo ama». Salvador lo observó. Ella también había sufrido por hacer lo correcto en silencio. «Si mintió para protegerlo», dijo él finalmente, «fue una mentira que solo un corazón puede entender». Y yo la entendí. Carmen se levantó. «Nunca volveré, pero ahora puedo vivir en paz». Y sin más, se alejó por el mismo camino por el que había venido. Salvador se quedó allí, con Mateo en brazos, comprendiendo que a veces la verdad no llega con estruendo, sino a través de las manos heridas de quienes también han sufrido en silencio. Los días que siguieron transcurrieron en una aparente calma. Salvador y Mateo, como empezó a llamarlo, crearon su propia rutina. Una mañana, mientras Salvador trabajaba en su taller, un alboroto en la plaza captó su atención. «¿Has visto el periódico?», gritaba un vecino. «Han atrapado a los de la Vega. Un escándalo mayúsculo. Fraude, blanqueo de dinero, falsificación de documentos». Salvador dejó sus herramientas y se acercó para escuchar. La lista de crímenes era interminable. Pero lo que heló su sangre fue un nombre al pie de página: Joaquín Pérez, el carpintero que había aceptado el contrato en su lugar. «Dicen que ya lo están investigando», comentó una mujer. «Firmó sin saber que el dinero era sucio. Lo va a perder todo». «Menos mal que no fue Salvador», exclamó otra. La frase resonó en el aire como un trueno. Todos lo miraron con otros ojos. Ya no había burlas, sino respeto. Asombro. Comprendieron que si Salvador hubiera aceptado ese trabajo, ahora estaría arruinado, su nombre manchado para siempre. De vuelta en casa, Salvador se sentó y miró a Mateo, que jugaba felizmente con una cuchara de madera. «Lo sabías todo, ¿verdad, muchacho?», dijo Salvador en un susurro.
Por eso lloraste aquella noche. Por eso me retuviste aquí. La demora, la pérdida, la humillación. Todo cobraba sentido. No había sido un revés, había sido una salvación. Aquel frágil niño había sido el puente entre la desgracia y la gracia. La gente del pueblo, que antes lo había juzgado, ahora se detenía a ofrecerle ayuda, fruta, ropa, pañales. Un día, una pareja de la ciudad llegó en un coche. Nos enteramos de su historia, dijo el hombre. No pudimos tener hijos, y cuando supimos lo que hizo, sentimos que debíamos venir a ayudar. Le dejaron cajas con leche, medicinas y ropa, y un sobre con dinero. Al día siguiente, un médico voluntario apareció en su puerta, ofreciendo atención gratuita para Mateo. La ayuda llegaba sin que él la pidiera, como semillas sembradas por el cielo. Comprendió que cuando dejamos de pedir con desesperación, Dios comienza a responder con providencia. Una mañana, el anciano don Julián, un hombre sabio y respetado que vivía apartado, se detuvo frente a su casa. Lo vi todo, Salvador, le dijo. Vi los rumores, el juicio, la pérdida. Y vi cómo lo manejaste todo en silencio, con dignidad. Pocos harían lo que tú hiciste. Hizo una pausa y continuó. Tengo un cobertizo que era mi antiguo taller. Dejé de trabajar cuando mi esposa falleció. Quiero que sea tuyo. Hombres como tú no pueden vivir en las sombras. Dios honra a quienes caminan con un corazón puro. Con lágrimas en los ojos, Salvador aceptó. Aquella noche, no durmió. Con las viejas maderas que tenía guardadas, comenzó a construir algo. El sonido del martillo y la sierra llenó la casa. No era un trabajo por encargo, era un trabajo del corazón. Poco a poco, una cuna tomó forma. Sencilla, pero robusta. Pequeña, pero acogedora. No sé cuánto tiempo te quedarás, Mateo, murmuró, pero mientras estés aquí, tendrás un lugar solo para ti. Cuando terminó, tomó al niño en brazos y lo acostó en la cuna. Se arrodilló a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Comprendió que ya no podía imaginar su vida sin ese niño. Había tomado una decisión. Pasaron los meses. El taller de don Julián, ahora el taller de Salvador, rebosaba de vida y trabajo. Los clientes regresaban, elogiando sus manos benditas. Mateo ya corría por el taller, y un día, una palabra que Salvador jamás pensó oír salió de su boca: papá. El mundo se detuvo. Salvador se arrodilló y abrazó al niño. La pérdida del contrato, el desprecio del pueblo. Todo parecía haber ocurrido en otra vida. Aquello que el mundo vio como un fracaso, él ahora lo entendía como un gesto oculto de la providencia divina, un desvío que lo apartó del desastre y lo colocó justo donde debía estar. Salvador no se hizo rico, pero encontró un propósito. Y aprendió la verdad más profunda de todas: Dios a veces nos salva sin hacer ruido. No con grandes milagros, sino con pequeños detalles, con el llanto de un bebé, con puertas que se cierran y con pérdidas que, al final, se revelan como la más grande de las liberaciones. Porque cuando uno camina con fe, incluso en la oscuridad, los milagros llegan. Pero casi siempre, llegan disfrazados de tropiezos. Que esta historia les recuerde que en cada prueba y en cada puerta cerrada, puede esconderse la mano protectora de Dios. Que la paz y la gracia del Señor estén siempre en sus vidas.